una prevención en esto del retraso del lenguaje, cómo interpretar la comunicación de ese bebé, cuáles son las alteraciones en el vínculo y si estos pueden generar alteraciones en la sociabilización y en la comunicación, qué dispositivos terapéuticos se pueden implementar desde la UCIN, desde la terapia neonatal y en el consultorio de seguimiento para prevenir estas dificultades vinculares y de la comunicación. Les contamos, como todos ustedes saben, que la charla va a estar a cargo de Alejandra Giacobone y de María Andrea Luya, que son dos musicoterapeutas que tienen muchísima experiencia en desarrollo infantil temprano y en esta primera infancia, y Alejandro ahora las va a presentar. Bueno, vamos a presentar a las dos disertantes que tenemos. En primer lugar está Alejandra Giacobone. Ella es musicoterapeuta, graduada en la Facultad de Medicina de la Universidad de El Salvador, especializada en observación y clínicas de bebés, desarrollo infantil temprano y especialista en estimulación temprana. Es supervisora clínica de los servicios de musicoterapia en salud pública, que incluye el Hospital del Niño Ricardo Gutiérrez, el Centro de Desarrollo Infantil Ana María Menéndez, El Nido, San Isidro, Pediatría de Hospital Tornú de Cava, el Hospital Infanto Juvenil Tobar García de Cava y el Hospital del Niño Ludovica, provincia de Buenos Aires. También es docente universitaria, usual, UAI y UBA, invitada, disertante y autora en temas de musicoterapia en infancia, con perspectiva de derechos, conceptualiza la musicalidad primordial como matriz de la humanización. Miembro de la Sociedad Argentina de Primera Infancia, miembro del Foro Infancia Asociación Civil, miembro de la Asociación Argentina de Salud Mental, miembro fundadora de la Agrupación de Ética Profesional en Musicoterapia, miembro fundadora del equipo MIN, Musicoterapia en la Infancia y la Niñez, miembro fundadora de la Red Pilar, equipo interdisciplinario del abordaje del sujeto en contexto, miembro fundadora de MAR, Musicoterapia Clínica Red Argentina. Antes de que las chicas empiecen a hablar, invitamos a Constanza Sotoconti, que es la nueva secretaria de CEFEN, y a Juan Pablo Berazategui, el prosecretario, si quieren decir alguna palabrita antes de que las chicas empiecen la charla. A ver, alguien que les habilite el micrófono, chicos. A Juan Pablo lo estoy viendo. Acá. Juan y me falta. Si me habilitan el micrófono. Ahí estás habilitado. Ahí está hablando. Bueno, buenas tardes. Bueno, gracias por la invitación. La verdad que es un placer, va a ser un placer escucharlos. Y creo que en el transcurso de esta semana que estamos comenzando, digamos, me parece que es súper importante que desde este área se dé esta intervención, esta charla, y bueno, voy a estar esperando a escuchar, porque la verdad que este tema, digamos, musicoterapia, es algo que reconozco que no estoy muy capacitado, pero bueno, hoy voy a escuchar atentamente a la disertación. Así que bueno, muy agradecido por la jornada que se va a desarrollar, y bueno, voy a estar atento a escuchar y aprender. Joti. Muchas gracias. Joti, ¿estás ahí? Hola. Sí, acá estoy. Hola. Ahí está. Bueno, hola Majo, hola a todas, a todos. Muchísimas gracias por este encuentro que ha sido organizado por la doctora Fatore, por Alejandro y Mariana, que se han puesto al hombro esta actividad para la Semana de la Prematurez, desde el grupo de seguimiento que siempre nos está mostrando los resultados, ¿no? Cómo es la calidad de toda la continuidad de nuestro trabajo en neonatología. Así que siempre es bueno estar escuchándolos, y
especialmente cuando se tratan de temas como este que nos muestra quizá algún lado sutil, ¿no? Algo en lo que no estamos todos los días prestando atención. Quizá hoy nos podemos llevar algunos detalles para la atención en neonatología. Y bueno, nada más que eso, y quería también mencionar que esta semana de la prematurez vamos a reflexionar sobre la prevención. Prevenir desde neonatología, pero incluso prevenir desde antes, desde antes incluso de la gestación. Creo que un poco esa reflexión es muy importante, ¿no? Hoy vamos a charlar sobre cuestiones a prevenir cuando la prematurez ya fue un hecho, ya ocurrió, y ahí está nuestro arte. Pero también reflexionar acerca de cómo prevenir la prematuridad desde antes de la gestación, todos, no solo como equipos de salud, sino también como sociedad que protege las gestaciones y como sociedad que busca que la población tenga acceso a la salud y a todos los derechos para poder prosperar, ¿no? Para poder transformar y prosperar como sociedad. Así que bueno, no les robo más tiempo. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Ale, ¿querés continuar con la presentación? Sí, y bueno, y también vamos a presentar a María Andrea Luía, que es musicoterapeuta de la Universidad de El Salvador, diplomada en Desarrollo Infantil e Intervención Temprana, especializada en clínica de niños de alto riesgo en ámbitos de gestión públicas y privadas, coordinadora del área de comunicación y lenguaje del Centro de Desarrollo Infantil y Estimulación Temprana, doctora Ana María Menéndez, el Nido de San Isidro. Musicoterapeuta de Escuela Hospitalaria Hospital de Pediatría del Hospital Elizalde, Cava, musicoterapeuta de la Escuela Hospitalaria Hospital de Pediatría Garraham, supervisora clínica en ámbito privado, miembro de la Sociedad Argentina de Primera Infancia, musicoterapeuta concurrente al Hospital Infanto Juvenil Doctora Carolina Tobar de García, ahí donde realizó la concurrencia completa, docente y autora de escritos, documentos, ponencias sobre musicoterapia, ejercicio clínico en el ámbito de la salud pública y privada, y perspectivas de derecho, ética profesional en musicoterapia. Babada de disertantes tenemos. Chicas, cuando quieran. Bueno, muchas gracias por la presentación, muchas gracias por la invitación, y bueno, vamos a compartir algo de lo que hacemos y sabemos, y también después de las preguntas que surjan y que nos vuelven a generar preguntas a nosotras también. Voy a compartir pantalla. ¿Puedo? Un momento, que no. Bien, ahí estamos. Bueno, cuidar para prevenir, el lema y el título de este encuentro, como ya lo fueron diciendo, comunicación y vínculos tempranos en recién nacidos de alto riesgo. Cuando nosotras pensamos en esta presentación, decidimos iniciar hablando de estas cuestiones que tienen que ver con la comunicación y los lenguajes en el desarrollo infantil en general, en todos los niños. Es habitual ubicar, como lo dijo la doctora Fattori hace un ratito, que aumentan los retrasos y los trastornos de la comunicación, ¿no? Es uno de los principales problemas del desarrollo infantil temprano que estamos viendo en los consultorios de niños pequeños. Cuando nosotros decimos acá lenguajes, ya estamos entrando en una conceptualización propia en relación a que para algunos musicoterapeutas, entre las que nos incluimos, no existiría un lenguaje, sino que lo que hay que escuchar y apreciar son varios lenguajes expresivos. El acceso a la palabra es algo muy posterior, por eso ya lo ponemos en esta primera placa. Pero esas dificultades que vemos, que recibimos en los consultorios, en la clínica, o sea, niños que no hablan,
En realidad hay faltas, hay demoras del lenguaje verbal, que es lo que los lleva muchas veces a la consulta, pero que generalmente se acompaña de otras dificultades. No es solamente que el niño no habla o que viene demorado, sino que hay dificultades expresivas en general, dificultades en la manera de jugar, dificultades lúdicas. Los modos vinculares están alterados, están interferidos, hay rarezas. Uno aprecia desencuentros, incomprensión entre el bebé, el niño y sus cuidadores. ¿Cómo nos percatamos? ¿Cuándo y cómo nos percatamos de que estas dificultades están acompañando ese motivo de consulta principal, que sería el niño no habla o está retrasado en el acceso al lenguaje verbal? En la anamnesis, generalmente, cuando vamos relevando y preguntando, y uno, en ese modo de tomar la anamnesis, promueve que los cuidadores evoquen los momentos más tempranos. A lo mejor la consulta es por un niñito de 2 años o de 18 meses, y cuando uno provoca la evocación de qué pasaba en los primerísimos tiempos, escuchamos cosas como lloraba mucho, no sabía realmente cómo calmarlo, me daba miedo de tanto que lloraba, parecía que no soportaba los ruidos, era tranquilito, no, ni se lo escuchaba, estaba en la cuna, era un bebé buenísimo, no hacía nada, estaba siempre calladito. No, la verdad yo nunca le canté, porque yo no sé ninguna canción, así que no, nunca le canté, por ahí le ponía una musiquita que me habían dicho. Estas son cosas habituales cuando uno releva en la anamnesis, al menos cuando nosotros lo hacemos. Y cuando estamos observando, apreciando ya en el encuentro con el bebé o el niño por el que se está consultando, apreciamos que hay modos raros de sonar, ¿no? Una cosa es un niño que no habla, otra cosa es un niño que no suena. Una cosa es un niño que habla raro y que suena raro, y otra cosa es un niño que directamente no produce nada expresivamente. Y solemos apreciar esto, ¿no? Los modos expresivos son pobres, están disminuidos, hay niños muy silentes. También podemos apreciar que hay manifestaciones desajustadas en relación al contexto, la responsividad, o sea, la respuesta del niño a la propuesta comunicativa o lúdica del terapeuta o de los cuidadores es escasa o está ausente, y la reciprocidad en la situación de comunicación es de tipo evitativa o nula. Directamente no hay reciprocidad, no se configura, aunque a lo mejor haya simplemente una pequeña respuesta. También muchas veces apreciamos que los adultos, los cuidadores que están con el niño, tienen modos excesivos, expresivamente producen demasiado, son muy invasivos, o todo lo contrario, están demasiado callados, parecen como hiporreactivos ante la demanda del bebé o del niño pequeñito. Estamos hablando de consultas de niños de 18 meses, 2 años. Con lo cual uno ahí puede apreciar que la relación con la que se presenta el cuidador y el niño a la consulta es de tipo sobreinvolucrada o subinvolucrada. Y también muchas veces parecería que hay poco registro de estas problemáticas de la comunicación, del relacionamiento. Hay poco registro en los adultos de referencia, pero también hay poco registro en el equipo de salud, si es que ya hay profesionales de la salud actuando o apreciando al niño, y también en los educadores muchas veces, ¿no? Como que todo estaría allí muy centrado en la situación de si habla o no habla, y no en todas estas otras cualidades de la comunicación humana que la preexisten y la acompañan toda la vida. Pero aquí seguimos, María Andrea. Bueno, lo que nosotros también vemos en el seguimiento posterior, vemos que las alteraciones de la comunicación son de alta prevalencia en las niñas y niños con antecedentes de prematuridad. Y también vamos viendo esto a lo largo del crecimiento, ¿no? O sea, a medida que el niño crece y avanza el desarrollo. Nosotros creemos que recién nacido prematuro, en él esta situación está potenciada porque hay una estrecha relación entre su vulnerabilidad y fragilidad biológica y el mayor riesgo de un padecimiento vincular y emocional, ¿sí? Nosotros tenemos un bebé que nació pretérmino y que posiblemente esté luchando por su vida, es un bebé al cual le llega un quantum de estímulos del mundo externo que muy posiblemente no esté en condiciones de recibir o de procesar.
Un bebé que posiblemente una vez que haya atravesado esa fase crítica postnatal y de la internación en la UCI, podría persistir en él una condición de salud muy severa o una condición crónica también. Y en relación con este bebé lo que tenemos es que tenemos cuidadores atravesando un impacto emocional por este nacimiento anticipado, cuidadores que muchas veces entran en una situación de alerta máxima por el riesgo que puede presentar el bebé, cuidadores que también están elaborando el duelo por haber tenido el bebé no solamente antes de tiempo, sino que tal vez no entra dentro de los ideales que tenían respecto del bebé por llegar, madres que posiblemente también estén atravesando una condición crítica de salud y que en este momento tan crítico para la vida del bebé se requiera la presencia de otros cuidadores o intervinientes cercanos. Entonces, esto es lo que empieza a construir la experiencia postnatal. En esta experiencia postnatal, que es de tanta complejidad, también se pone en juego la presencia y la intervención de todo el equipo de salud, ¿sí? Nosotros tenemos un rol preponderante en este momento, porque es crucial. Y también lo que nos pasa es que, del mismo modo que hay un impacto en los cuidadores, esto que ya venimos comentando, también hay un impacto en el equipo de salud por la condición y la situación de riesgo de ese bebé. Por más recorrido que tengamos, por más trayectoria, por más especializados que estemos, nos vemos impactados por esto. Entonces, la función nuestra como equipo de salud, que es la función de intervenir oportunamente con los procedimientos que sean necesarios para el bebé, el posicionamiento ético de sostener, de acompañar, de alojar a las familias y cuidadores, ¿no?, hacen que seamos parte también de esta experiencia postnatal que se esté atravesando. Por eso nosotros decimos que en esta experiencia nos retroalimentamos, ¿sí? El bebé, el equipo de salud, los cuidadores. Entre todos vamos a construir esta experiencia postnatal, ¿sí? El padecimiento emocional es de todos los actores en esta situación. Y los modos con los cuales respondamos van a configurar la primera experiencia de la cual se nutrirá posteriormente el desarrollo del bebé. Nosotros tenemos que poder como terminar de entender que la experiencia de humanización siempre es con otros. Seguí, Sale, si querés, con la siguiente. Entonces, esta interrelación entre el bebé, los cuidadores, el equipo de salud, es lo que va a dar forma y contenido a la experiencia postnatal, ¿sí? Y esto pasa en la UCI y también en las instancias posteriores de seguimiento y de tratamiento eventualmente. Nosotros lo que tenemos que comprender es que estos modos son los que van a aportar, ¿no? Van a aportar los modos nuestros de responder, van a aportar a la experiencia, ¿sí? Y otra de las cosas que nosotros aquí tenemos que tener en cuenta es que entonces aquí se empieza a configurar un mundo interno a partir de lo interpersonal. Esta relación interpersonal entre todos los actores es trascendente. Y el desarrollo se produce siempre en una matriz intersubjetiva. No hay desarrollo posible, por más que estén dadas las condiciones biológicas, si no existe una matriz subjetiva que sostenga. En esto ya nosotros empezamos a entrar inclusive en conceptos que son propios de nuestra disciplina. Los intercambios primordiales humanos, además, poseen una materia que es sonoro-musical, ¿sí? Y que es fundante. Es una materia que enlaza cuerpo, palabra, sonido, ¿sí?
toda la experiencia que empieza a suceder en este momento no puede reducirse a la experiencia de comunicación, ¿no? En vínculo temprano, no se puede reducir solamente a la experiencia de la manifestación del cuerpo o la manifestación de la palabra, porque es una experiencia, el proceso de comunicación en un momento temprano es un proceso sumamente rico, ¿sí? Aquí, bueno, ya nos empezamos a adentrar nosotros en nuestros conceptos. Nosotros ahora vamos a hablar de musicalidad, de música y de la voz materna como primer objeto representado. Ya aquí ya entramos directo en la perspectiva musicoterapéutica. Sí, Ale, ahora ya te toca. Sigo. Bueno, vamos así, nos vamos como metiendo, vamos profundizando. Lo primero, para empezar a comprender los conceptos que manejamos en estas cuestiones, es que hay una diferencia conceptual entre musicalidad y música. La musicalidad y la música tienen que ver, pero no son lo mismo, no hablamos de lo mismo. Ambas son parte de la experiencia humana. Tanto la musicalidad como la música configuran, tienen que ver con la experiencia humana, son exclusivas de la humanización. Pero una de las diferencias por las que vamos a ir entrando es que la musicalidad es constitutiva del sujeto, mientras que la música es una producción de la cultura, es un objeto estético, surge en un proceso posterior. Si ustedes ven estas 4 escenas, estas 4 imágenes, cuando las miran una por una, ¿se pueden imaginar que esa escena transcurre en un silencio absoluto? ¿Qué evocan cuando van contemplando una a una? Me parece tenemos todos muteados, pero... Bueno, pero me parece que no transcurren en un silencio absoluto. Me parece que la que más lleva a un silencio es la de la mamá que tiene su prematuro sobre el pecho, pero las demás dan como sonoridad. No sé. Bien. Pueden escribir por el chat también. Pueden eso, porque después lo vamos a retomar cuando avancemos, ¿no? Porque nos estamos metiendo en este tema. Ahí dicen en el chat, donde hay vida hay sonido. En el chat. Sí. Y vos dijiste algo muy interesante, Majo, recién, que es hablaste de sonoridad. Nos viene escuchando mucho, Majo. Que no, es otra diferencia, no es lo mismo sonido que sonoridad. No quiero avanzar mucho más para que podamos seguir metiéndonos de a poquito en eso y ya pasar a la siguiente, pero en esa escena que vos mencionás, ese bebito que está sobre la mamá, seguramente hay un tempo con el que se va produciendo la respiración con la que esa mamá está recibiendo y sosteniendo. Y eso también es sonoridad y eso también es musicalidad. Pero bueno, lo menciono para que vayamos comprendiendo por dónde es que hemos conceptualizado como musicoterapeutas la musicalidad. Esto también me parece importante aclarar, bueno, hay muchas líneas teóricas dentro de la musicoterapia, como hay dentro de la psicología, como hay dentro de tantas otras profesiones y disciplinas. Nosotras estamos planteando un posicionamiento conceptual devenido de la clínica, que es el que estamos compartiendo acá. Para entender entonces la musicalidad, tenemos que considerar que hablamos de una condición de nuestra especie. Es una condición de especie para la comunicación, el relacionamiento, el vínculo, la musicalidad, porque es fundante en nuestro proceso de humanización y es la matriz de las experiencias de comunicación, vínculo y socialización. Piensen en esas escenas que vimos recién, piensen cómo vamos entrando en el mundo del vínculo, de la comunicación y de la socialización, y piensen en estas ideas de sonoridad, musicalidad que venimos empezando a conversar. La expresividad humana se despliega en modos que involucran sonoridad, voz, gestos sonoros y faciales, movimientos, de un modo integrado, no se producen por separado.
produce todo junto, todo al mismo tiempo, y acorde a la cultura y la historia en la que vienen sus cuidadores y en la cual se va a insertar el niño. Ale, perdón, se te escucha un poquito entrecortadita. ¿Sí? Por ahí si te acercás un poquito al micrófono más. Entrando en estos conceptos de musicalidad, entonces decía que las sonoridades, la voz, los gestos sonoros, los gestos faciales, el movimiento, todo eso que se produce junto e integrado, es acorde a la cultura y a la historia de la que vienen los cuidadores y las personas que interactúan con los bebés. No es al margen de eso, por eso se va construyendo también la expresividad. Y la expresividad que apreciamos en el vínculo y en la comunicación tempranos y tempranísimos, toda la expresividad tiene elementos del lenguaje musical. Tiene ritmo, tiene patrones rítmicos, ritmos regulares e irregulares, pero ritmos, tempo, velocidad, intensidad, timbres, texturas, matices, carácter, modulación ascendente y descendente, alturas tonales, agudo, grave, motivos melódicos, motivos rítmicos, fraseos, silencios, pausas, o sea, todos estos elementos que forman parte de la expresividad humana son elementos del lenguaje musical, los hemos conceptualizado desde allí. Esto sucede de manera primigenia en la relación del cachorro humano con sus cuidadores. Esto es la filogenia y la ontogenia de la comunicación humana. María Andrea, ¿sigo yo o seguías vos? No, ahora esta ya me toca a mí. Bien, perfecto. Estos elementos, volveme una para atrás, Ale, si podés, por favor. Genial. Estos elementos que recién mencionamos, que son elementos y componentes del lenguaje sonoro musical, son muchísimos, ¿sí? Pero son los que los musicoterapeutas desglosamos cuando nos encontramos con el paciente, ¿sí? Y lo importante que hay que entender es que se dan de una manera que es totalmente integrada. O sea, nosotros los desglosamos a modo de poder analizar lo que está aconteciendo con el niño cuando presenta alguna alteración, en este caso en la comunicación. Pero esto se da siempre en la crianza típica y en el desarrollo típico, esto se da siempre de manera integrada, como un producto global, ¿sí? Otra de las cosas que nos parece muy importante es respecto de lo que tiene que ver la cultura y la historia de la cual vienen los cuidadores y con la cual se identificará el niño y en esa cultura el niño se va a insertar. Nosotros sabemos que todos los pueblos, las comunidades tienen rasgos que son identitarios, ¿sí? Que son modos expresivos diferentes, ¿sí? Suenan y se escuchan y se expresan diferentes. Hay una diversidad también en los modos de criar, ¿no? En llevar adelante los cuidados parentales. Hasta también hay diferencias en el significado que para cada cultura pueda tener la vida, la enfermedad y la muerte, ¿sí? En esta cultura y en estas características es donde se va a insertar el niño pequeño. Nosotros como equipo de salud esto lo tenemos que tener en cuenta, porque nosotros lo que tenemos que promover es el vínculo con lo originario, ¿no? Como, bueno, más adelante cuando hablemos un poquitito de cómo, digamos, hacia dónde tenemos que apuntar, es como a configurar nuevamente una relación y un vínculo con la cultura y con el origen que tiene ese niño, ¿sí? Y otra de las cuestiones en relación a la historicidad es que además los cuidadores tienen su propia historia de musicalidad. Entonces, ellos ya vivieron su experiencia temprana. Entonces, desde ese lugar es desde el cual se van a conectar con su hijo. Y muchas veces estos ajustes son difíciles porque a veces cuando el niño tiene un riesgo biológico, digamos una condición biológica severa,
es muy difícil encontrar el punto de encuentro. Entonces, en este sentido es donde vamos a ayudar a hacer, nosotras y nosotros y nosotres, vamos a ayudar a hacer el enlace, ¿sí? Vamos a ayudar a que se enlace aquello histórico que viene de la musicalidad con esto nuevo que nos trae un niño que en este caso está atravesando una situación de adversidad. Ahora sí, volvemos a la siguiente, Ale, que... Ahí está. Ahí va. Entonces, las experiencias expresivo-comunicativas tienen algunos requisitos para que se desarrollen, o sea, se estructuran en la musicalidad primordial con todos estos componentes que ya mencionamos, ¿sí? Tienen algunos requisitos, o sea, sus requisitos son cuidadores disponibles y atentos para escuchar, ¿sí? Otro de los requisitos es que se produzcan ajustes expresivos mutuos. Más adelante vamos a hablar sobre los ajustes expresivos, ¿no? Son las manifestaciones expresivas y comunicativas se van desarrollando, desplegando y acomodando mutuamente entre el bebé y el cuidador. Con un bebé, bueno, vuelvo a decir esto, con un bebé de alto riesgo, a veces estos ajustes, encontrar el tiempo del ajuste y de esta acomodación es bastante complejo. Otra de las cosas que necesitamos es una valoración y presencia del silencio como un tiempo y como un espacio de intercambio comunicativo. Los bebés no necesitan recibir una estimulación constante. Los bebés, digamos, en toda situación, ¿no? O sea, no necesita estar siendo estimulado constantemente. El silencio es muy importante por dos cosas. En el caso de recién nacido de alto riesgo, por un lado, porque nosotros tenemos que cuidar a mucha conciencia todo el entorno sonoro de ese bebé, ¿sí? Y protegerlo de los estímulos que él no pueda procesar. Y por otro lado, el silencio es muy importante porque el silencio es, ofrecer el silencio es como donar una escucha, un tiempo de escucha, dar lugar al otro, ¿no? Es como abrir un espacio para que el otro también pueda comunicar. Si no hay silencio y digamos, el estímulo proviene únicamente de un solo lado, el estímulo digo en este momento como el hablarle o el cantarle, como que proviene de un solo lado sin tener en cuenta lo que está pasando del otro lado, no va a suceder la comunicación. En las crianzas típicas, en desarrollos típicos, lo que habitualmente vemos es que estos espacios del silencio, los ajustes expresivos mutuos, ¿no? Esto se da como de manera natural, ¿no? Como que uno no tiene que intervenir, lo llevamos todos, inclusive hasta de manera innata, porque de hecho nosotros cuando estamos ante un niño pequeño nos desplegamos formas particulares de comunicarnos con ese niño pequeño. ¿Mm? Otra de las cosas que es importante, que me estaba olvidando, es la experiencia en musicalidad primordial puede ser no audible, puede no ser escuchada, pero sí es perceptible porque es un tipo de estímulo que entra por muchas vías, ¿sí? Es un tipo de estímulo que no entra solamente por la vía auditiva, es un tipo de estímulo que se puede recibir mediante lo táctil, mediante el movimiento. Entonces, esto se empieza a estructurar con los elementos del lenguaje musical. Y lo fundamental para que los ajustes expresivos y las experiencias expresivo-comunicativas se desplieguen es lo que nosotros llamamos la escucha directa. ¿Sí? La escucha directa para nosotros es una escucha que es una escucha en vivo, es en ese momento, es frente al niño, al bebé, ¿sí? Es una escucha in situ, es una escucha que va a estar atento a todas las sutilezas, apreciando todo lo que esté manifestando el bebé. Tengamos en cuenta que los bebés, un bebé recién nacido de alto riesgo, a veces realiza manifestaciones expresivas que son apenas perceptibles. A veces puede ser un
un ruidito, un gesto, un movimiento, y esto solo es posible de apreciarlo siempre y cuando estemos en situación de escucha directa, de presencia, de estar en ese momento. Es muy diferente a lo que es la escucha reducida, porque la escucha reducida, que también puede ser, además de reducida, puede ser una escucha diferida, ¿sí? La escucha reducida nos va a ofrecer información sobre respuestas, pero a un estímulo que ya está como preestablecido, ¿no? Como es una escucha que pierde riqueza porque en realidad no tenemos la posibilidad de interactuar en función de lo que escuchamos. Entonces, queda reducida en su contenido, ¿sí? Puede ser diferida también y nos da información como en un tiempo posterior. Por ejemplo, sabemos de las experiencias que hay cuando se le pone al bebé la voz grabada de la madre, y en realidad esto es una experiencia de una escucha diferida y reducida, porque primero es un tipo de estímulo que no se está configurando acorde a lo que el bebé esté manifestando en ese momento. Y por otro lado, tampoco tenemos certeza de que el niño esté procesando eso que escucha como voz de la madre. No tenemos ninguna certeza, la realidad es esa, ¿sí? Y además, si nosotros queremos intervenir sobre eso, vamos a intervenir de manera diferida, porque vamos a intervenir acorde a una respuesta de algo como que nos contaron que pasó, pero no lo estamos vivenciando y experimentando en ese momento. Entonces, por eso, para que las experiencias expresivo-comunicativas sucedan y tengan significación, tienen que suceder a través de la escucha directa. Yo creo que seguimos, ¿no, Ale? Sí, seguimos, porque después podemos, si surgen preguntas, ampliarlo. Sí. Esto tiene mucho que ver con lo que hoy sabemos acerca del lenguaje materné, del lenguaje bebé, que ha tenido tantos nombres en la historia, y la manera de hablarle y de cantarle a un bebé que es tan distinto de otra edad, pero bueno, eso lo abrimos luego. Un poco como para ir intentando un resumen, apresurado, pero para ir intentándolo, podríamos decir entonces que el concepto de musicalidad primordial, que es el núcleo de todo lo que venimos hablando y de todo lo que pensamos para las intervenciones, es que es una condición de la especie humana caracterizada por la organización discursiva de la sonoridad según las cualidades musicales de la experiencia humana. Sería el modo humano de ser con otros, que está determinado por el ritmo, el tempo, la intensidad, la duración, la entonación y la alternancia de escucha y expresividad. La musicalidad primordial, por eso decimos nosotros, por todo esto, que es el andamiaje de la comunicación y de los vínculos, que se manifiestan en la intersonoridad y la protoconversación. Estos dos conceptos fundamentales para comprender las problemáticas de la comunicación temprana, que después pueden devenir en dificultades de acceso al lenguaje verbal, son dos conceptos que no los vamos a poder desarrollar hoy, pero sí los queríamos ya poner en circulación. El de protoconversación quizás lo hayan escuchado, es un concepto amplio y muy trabajado por muchos autores. El de intersonoridad tiene que ver con algo de esto que les comentaba recién María Andrea, de la escucha directa, la escucha diferida, y esto que aportaba yo en relación al lenguaje materné, a los modos tempranos de comunicarse, y es un concepto musicoterapéutico exclusivamente, el de intersonoridad, que es muy diferente del de intersensorialidad. No es que sonamos inter, sino que hay unos ajustes expresivos. Pero bueno, avanzo un poquito para poder llegar al momento de las preguntas también. Acá hay algunas cosas fundamentales para también tener en cuenta, y es la voz como primer objeto representado. En realidad la voz materna, que está descrito así, pero en realidad hoy estamos hablando de la voz de la persona gestante, porque esto no se refiere al maternar, sino a la persona gestante. Todas las investigaciones están basadas en eso, y lo que podemos conceptualizar hoy tiene que ver con esto.
Nosotros sabemos que la fonación deviene voz y el organismo deviene cuerpo en la experiencia interpersonal humanizante. O sea, tener un organismo y tener una capacidad de fonar y tener fonación no quiere decir que uno tenga una voz con la que interactuar con el otro después de tener las palabras, y que uno tenga un organismo disponible no quiere decir que tenga un cuerpo con todos los armados emocionales que esto implica. Lo que acá yo lo voy a leer porque así no me voy por las ramas y después en todo caso si es necesario lo abrimos. La voz de la persona gestante deviene la primera elaboración representacional por ser la única vivencia sensorial que, ligada a la emoción materna y sus efectos orgánicos concomitantes, es percibida simultáneamente por una doble vía interna y externa, a diferencia de los sonidos intracorporales de la persona gestante y extracorporales de la persona gestante. Por ejemplo, las voces de lo que están por fuera de ella. La continuidad, discontinuidad de esas vivencias, de la voz como única vivencia sensorial, van a configurar una experiencia proto-representacional de un objeto afectivo. Por eso muchas veces decimos en todos los campos de la salud mental, más en lo perinatal, que el primer objeto representado es la voz de la persona gestante. Después podríamos hablar mucho acerca de qué pasa cuando quien materna no es la misma persona. Bueno, esto abre otras cosas, pero esto es como para empezar a pensar que cuando hablamos de voz materna estamos hablando de algo muy complejo, no simplemente una voz que dice palabras. Seguís vos, María Andrea. Bueno, vamos. Vamos a retomar el tema de los ajustes expresivos, ¿sí? Porque esto también es un concepto muy importante. Los ajustes expresivos que se dan de manera mutua suceden siempre en el transcurrir de un tiempo, ¿sí? Por eso nosotros aquí hablamos de la temporalidad de la experiencia sonoro-expresiva. Los ajustes se enriquecen en una espiral ascendente a medida que transcurre el desarrollo, ¿sí? Y yo menciono lo de espiral ascendente como para hacer alusión también a la cualidad de representar una multidimensionalidad. O sea, acá no estamos hablando, vuelvo a decir esto, ¿no? Como que no estamos hablando solamente de un ida y vuelta, tipo, vos me hablás y yo te respondo. No, es algo que se da como de manera como si fuera, bueno, Ale muchas veces menciona esto, ¿no? Como una performance expresiva, ¿sí? Entonces, en esta espiral donde se va incrementando y a la vez intervienen como en simultáneo, como varias dimensiones, ¿sí? Lo que tenemos es que se amplifica, sube, crece, se enriquece, pero además siempre sabemos de dónde venimos. ¿Sí? Es como un fenómeno dinámico digamos, desde donde nosotros podemos saber también de dónde venimos. Entonces, esto es muy importante porque todos los ajustes expresivos que se vayan desplegando son todos los eventos necesarios para que en un futuro posterior el niño pueda tener, sí, un acceso al lenguaje, digamos, de las palabras, ¿no? Al lenguaje verbal, al habla, todo eso. ¿Sí? Si todos estos ajustes expresivos no suceden, su forma de comunicar va a estar alterada. Esto es como, es sí o sí, es así. Si estas cuestiones no suceden entre ambos, entre niño y cuidador, todo lo que suceda posterior va a estar alterado. También tenemos niños, ya sabemos, los que trabajamos en clínica de niños también más grandes, que tenemos niños que hablan perfectamente pero que no comunican. Esto lo sabemos, lo conocemos, entonces por eso es importante que haya ajustes expresivos mutuos, ¿sí? Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que los bebés y los niños siempre van a tender a comunicar, no importa la condición en la que estén. Los bebés siempre son propositivos y ellos esperan atentos la respuesta del cuidador. Y muchas veces insisten en lograr el ajuste mutuo.
¿sí? A esto lo llamamos el derecho a hacerse escuchar desde temprano, ¿no? Ale tiene un escrito sobre esto, y es muy importante porque ellos insisten, o sea, los bebés y los niños pequeños, muchas veces, esto lo vemos mucho en la clínica cuando trabajamos con los papás, que es como que el niño va por un lado y el padre va por otro, y muchas veces vemos cómo el bebé y el niño insiste como en una propuesta expresiva hasta que el adulto o el cuidador a cargo en ese momento, su referente vincular, puede ajustarse, ¿sí? Muchas veces pasa que no se ajustan, entonces, bueno, nada, ahí es donde tenemos el resto de las patologías en el desarrollo infantil, ¿no? Bueno, estas experiencias, con su ritmicidad, con las melodías, con todos los patrones sonoros que se van construyendo, son las que crean huellas, nos crean huellas en la memoria, crean huellas némicas, crean huellas de disfrute vincular, comunicacional, de disfrute estético. Por eso también después nos pasa que cuando nos acercamos a un bebé, y tal vez uno como terapeuta, ¿no? Y se acerca a un bebé, uno ve que, digamos, algo de la propuesta sonoro-musical termina siendo como amigable para ese bebé, y vemos que se ríe, que hace movimientos, ¿no? De excitación y todo, porque bueno, esto se creó con estas huellas que se generaron en la experiencia expresiva tempranísima. Y estos ajustes solo van a ser posibles si estamos, como ya lo comenté antes, mediante la escucha directa. No hay ninguna posibilidad de que esto acontezca si lo hacemos todo en momentos posteriores o con estímulos reducidos. Entonces, bueno, ya con todo lo que venimos hablando, ya aquí creemos que ya podemos establecer, ¿no? Una comprensión sobre la diferencia que hay entre lo que es la musicalidad y la música, ¿sí? La música es un producto cultural, es un producto cultural humano, ¿sí? Es un objeto estético que deviene, que surge en un momento posterior, que deviene de la musicalidad que nos fue haciendo humanos, ¿no? Digamos, de esta musicalidad primordial. La música no es, en sí misma, no es ni mala, ni buena, no tiene poder de curar en sí misma, ¿sí? Si hubiera un efecto potencialmente terapéutico de la música, ese efecto va a tener que ver con aquella musicalidad que se gestó tempranamente y que configuró la subjetividad en los tiempos tempranos. Nosotros sí vemos que muchas veces en los servicios de salud y en general, ¿no? En general, en la sociedad en general, hay una romantización del uso de la música. Como que parecería que la música siempre hace bien, ¿no? Yo el otro día estaba en Tecnópolis y en uno de una instalación había un afiche que decía: ¿sabés que la música hace bien? Le saqué una foto y no me viví de ponerla. ¿Sabés que la música hace bien? Porque cuando escuchamos nuestra canción favorita, se comprobó que hace bien a la circulación, se comprobó que los vasos sanguíneos se pueden dilatar no sé cuántos milímetros, y en realidad está bien en cuanto a que cuando habla de su música favorita, claro, si es tu música favorita es porque es un estímulo sonoro musical con el cual subjetivamente se construyó algo, ¿sí? Con el cual hubo un lazo intersubjetivo, ya sea con otro, con otros, en alguna situación significativa. No es la música en sí misma, es la música favorita en este caso, ¿no? Pero bueno, el título de la foto, que era un afiche grande, decía eso: ¿sabés que la música hace bien? ¿No? Como la música cura. Y bueno, nada, no fui a decirle nada a los de Tecnópolis porque no querían más lío, pero bueno,
esto sigue estando, por eso digo que hay una romantización, decimos, no lo digo yo sola, ¿no? Hay una romantización, un ideal, ¿no? Puesto en la música. Por eso nosotros en este sentido, lo que consideramos que a veces administrar música a un bebé recién nacido de alto riesgo puede llegar a ser una intervención peligrosa y hasta iatrogénica, porque nosotros estamos ante un bebé que se encuentra en una situación de extrema vulnerabilidad. Entonces, ¿qué proponemos? Que cuando se haga uso de música o se ofrezcan experiencias sonoromusicales, ya sea en las unidades de cuidados intensivos neonatales o en ámbitos perinatales, esto debe estar mediado por profesionales musicoterapeutas, porque nosotros somos quienes vamos a poder ofrecer una escucha experta, ¿sí? Poder valorar realmente si estos bebés se encuentran en condición de recibir un estímulo de esta naturaleza. E interdisciplinariamente podemos también valorar si esto consiste en una intervención oportuna o no, ¿sí? Para el vínculo, en tanto vínculo y comunicación. Esta foto que están estas personas tocando dos flautas contraltos, la verdad es que no sabemos cuánto está aportando ahí a la comunicación de este bebé, no sabemos cómo este bebé está escuchando, si es que está escuchando. Bueno, ni hablar del bebé con auriculares, ¿no? Que eso ya es una aberración. Así que seguís vos, Ale. Sí, así ya estamos casi terminando, Sí, así sí. que falta muy poquitito. Entonces, como arrancamos hablando de que estamos en una perspectiva de derechos posicionada, ¿no? En la clínica, en la prevención, cuidar para prevenir es un derecho. Con lo que queríamos ir cerrando es con esto. El bebé, el niño, tiene derecho a ser escuchado y tiene derecho a hacerse escuchar desde temprano, porque hacerse escuchar implica mejorar los modos de apreciar lo que el bebé está manifestando, no solamente el derecho a ser escuchado. En el recién nacido de alto riesgo tenemos la obligación de proteger todo su sistema y no exponerlo a experiencias que por su vulnerabilidad no esté en condiciones de procesar. Nos referimos a la maduración sensorial, pero también al desarrollo emocional temprano, no solamente a la organicidad. Tenemos que habilitar el acercamiento expresivo y favorecer siempre el vínculo entre el bebé y sus cuidadores, el vínculo directo entre el bebé y sus cuidadores. Acompañar, que no es lo mismo que intervenir, para configurar nuevas formas de estar con ese bebé que posiblemente no está dentro de los ideales esperados. Pero acompañamos, no intervenimos ni reemplazamos, en el mejor de los casos. Y una cuarta instancia que también traíamos, que tiene que ver con todo esto que venía diciendo últimamente María Andrea, es reflexionar a la hora de intervenir sobre nuestras necesidades de embellecer, de disimular, de tolerar las escenas dolorosas y traumáticas, que muchas veces hacen que romanticemos y banalicemos el recurso sonoro musical en instancias tan tempranas. Entonces, María Andrea, con esto cerrás. Dale, bárbaro. ¿Cuáles serían nuestras propuestas? Bueno, aquí nosotros, nada, aportamos nuestras propuestas, pero esto lo podemos ahora charlar, debatir y tal vez construir, ¿no? Entre todos. Nosotros somos de la idea de favorecer la existencia y la presencia de un referente vincular principal, ¿sí? Que pueda sostener continuidad, tiempo, frecuencia vincular presencial con el niño. Puede ser más de uno, pero tampoco tienen que ser muchos, porque el niño necesita cierta organización, ¿sí? Y esto incluye al personal del equipo de salud, en caso de que no haya posibilidad de que madres, padres, familiares se acerquen, o también inclusive en el caso de subrogación, ¿no? Como que, bueno, a veces están ausentes los padres biológicos y, bueno, nada, necesitamos poder empezar a armar algo desde temprano. Otra de las cuestiones que proponemos es, bueno, disminuir una invasión estimulante, innecesaria, romantizada o inexperta, ¿no? En especial de esto auditivo, sonoro, perceptivo, musical, ¿no? Que bueno, reflexionar antes de
de decir, bueno, esto es lo mejor para este niño, esto es lo mejor para la UCI, realmente esto es lo mejor que vayan a tocar con violines. Es lo mejor poner música, es lo mejor poner una cajita de música, ¿no? Como poder reflexionar y disminuir, porque bueno, necesitamos cuidar mucho a estos bebés. Y también, por otra parte, valorar la autonomía que van adquiriendo, ¿no? Esta autonomía progresiva del recién nacido de alto riesgo, que considerando, bueno, justamente el derecho a hacerse escuchar y el derecho al silencio también. Y lo más importante para nosotros es, bueno, la interdisciplina y la interprofesionalidad, y bueno, y que nos permita a nosotros experimentarnos y experimentarse a sí mismo, al bebé, como un ser expresivo y comunicativo, ¿no? O sea, pero tener en cuenta que en esto estamos todos. Y que bueno. Me había olvidado de una última cosita, que era una frase que es muy, muy linda, claro, que la voy a leer. Esta es, si a alguien le interesa o le gusta, les recomendamos la lectura de Pascal Quignard, que tiene muchos libros muy interesantes. Es un filósofo, bueno, que dice cosas muy interesantes como esta. Nosotros deambulaban sonidos no visuales, que ignoran para siempre la vista. Nos persiguieron sonidos antiguos, aún no veíamos, aún no respirábamos, aún no gritábamos, escuchábamos. Bueno. Muy interesante. Dejo de compartir. Bueno, les cuento que hay un montón de preguntas. Buenas tardes para que nos habían saludado. Primero agradecerles por la disertación, porque la verdad que es sumamente interesante y nos lleva a conceptos que muchos no teníamos. Por suerte hay un montón de gente conectada de varias provincias de Corrientes, Chaco, Tierra del Fuego, Salta, bueno, Buenos Aires, Santa Cruz, de Mendoza, Córdoba, de México, Río Negro, Santa Fe, que no queríamos dejar de nombrarlos porque es muy importante para nosotras poder llegar cada vez a más gente. Con respecto a una de lo primero que estuviste hablando, Ale, cuando hiciste interpretar las imágenes que estaban sin sonido, mucha gente ahí acotó observaciones, como por ejemplo, que hay un lenguaje no verbal único y propio de ellos, que evocaba el sonido del corazón y la respiración de la madre en otra de las imágenes, que le hablaban al bebé, dentro de las observaciones que se pudieron hacer. Y la primera pregunta que saltó es, ¿qué opinan acerca de la musicoterapia durante el embarazo, con lo que a la madre le guste? Dice, entiendo que el feto escucha. Bueno, a ver, en principio, a ver, la musicoterapia como profesión tiene sus alcances en campos preventivos, en promoción de salud, en campo clínico. O sea, una cosa es una intervención musicoterapéutica en un embarazo de alto riesgo, como intervención, digamos, como campo de prevención de lo que pudiera llegar a suceder, y otra cosa es un espacio donde un musicoterapeuta trabaja con embarazadas en general como un ámbito de promoción de vínculo temprano saludable. Esto dependerá de las necesidades, de los intereses, del mismo modo en estos casos, ¿no? Cuando no hay un embarazo de alto riesgo, no sé si María Andrea vos le sumarías algo, pero eso dependerá de las decisiones que tengan las personas. Hay personas que deciden tener un acompañamiento psicológico de su gestación, porque sí, porque tienen ganas, porque tienen una historia con algo, o no, y otras que no, que lo transitan de otra manera. Me parece que en este punto hay como que ubicar también esta cosa, no es que hay una musicoterapia que sí o sí tiene que estar allí. Y en esto, claro, en relación a la escucha del feto, bueno, aquí le dejo la palabra a mi colega, pero sí, seguramente son buenas elecciones. Sí, en realidad sabemos que el feto escucha a partir de la semana 25-26, y que puede haber inclusive respuestas motoras, principalmente a la voz de la madre. Ahí ya se empieza a configurar una intersonoridad, ¿no? Como que nosotros decimos que este es un primer paso
la intersonoridad de esto de, bueno, si bien no todo suena, pero bueno, hay una respuesta motora a algo que suena. Previamente, la verdad es que no estamos en condiciones de afirmar que un bebé escuche antes de la semana 24, por más que, bueno, hay hasta mismo desarrollados dispositivos intravaginales para hacer escuchar música a los bebés. Nosotros la realidad es que no podemos decir que... Primero que sí tenemos en claro que a partir de la semana 25-26 puede escuchar, pero además de eso, nosotros no podemos decir que un bebé puede apreciar la música como tal. Ni siquiera ya habiendo nacido. Hay algunos estudios que sí dicen que 4 a 5 días después de un nacimiento a término, los bebés parecería que empiezan a distinguir sonidos con carácter lingüístico y sonidos de carácter musical, ¿no? Pero la situación es que no sabemos cuánto realmente escuchan, y no sabemos si están pudiendo apreciar la música como tal, como nosotros la apreciamos ahora. Esto que está diciendo María Andrea es nodal, porque es una pregunta que todos deberíamos hacernos, que tiene que ver con esto de reflexionar por qué, a lo mejor para tolerar una situación traumática, yo elijo una música que a mí me parece preciosa, pero yo no sé si el bebé, y en el caso de un feto, aprecia el fenómeno estético musical, porque esto es una construcción, y tiene que ver con una de las preguntas que estoy leyendo acá en el chat, claro, última, ¿no? Claro, eso claro. de, a ver, nosotros hablamos justamente que la experiencia es singular, entonces, sugerir qué música se podría usar para musicalizar una sala de recepción de parto, estoy leyendo esa. Aunque sea realmente con la mejor de las voluntades, realmente con todas las ganas, las mejores intenciones de mejorar esa situación, de acompañar, ahí hay que tener un relevamiento muy específico de lo que para cada una de las personas que está en esa sala de espera representa la música que yo pueda poner. Ese autor que yo les leí al final, que les leímos, Pascal Quignard, tiene un libro maravilloso que se llama El odio a la música, porque habla justamente de la música usada para torturar. Entonces, la música puede ser algo hermoso, bellísimo, pero según el momento y el contexto, es una tortura. Entonces hay que ver, hay que pensar, es muy difícil sugerir, porque habría que ver, a lo mejor hay una madre que dice, yo quiero parir en silencio, no quiero escuchar nada, ¿no? O quiero escuchar la voz de mi pareja calmándome y nada más. Y otra va a decir, yo quiero escuchar una caja chayera con un ritmo regular. Y bueno, eso es muy singular, entonces generalizarlo, y es dificilísimo. Ahí es donde la intervención es escuchar una a una y pensar cómo se protege, se cuida, se acompaña el mundo sonoro musical de las personas. Yo quería hacer una aclaración que la hice en el chat, pero bueno, es importante, nosotros muchas veces como neonatólogos y neonatólogas trabajamos con pacientes fetales, es decir, pacientes de 23, 24 semanas, y recordar también que la mielinización comienza en esa edad gestacional, entonces el bebé fetal o el paciente fetal, al no tener esa mielina, yo siempre lo explico como que no tienen filtro, y entonces, al no tener el filtro, todos esos estímulos, ya sea positivos o negativos, pero sobre todo los relacionados con la contaminación acústica de la neo, digamos, ese bebé a veces sufre como una sobrecarga de estos estímulos y no los puede procesar porque su sistema sensorial está totalmente inmaduro, o sea, recién está comenzando y está dentro de una incubadora cuando debería estar dentro de una panza. Entonces, correcto, me parece que esto también hace a la importancia del cuidado de la USIN, ¿no? Digamos, bueno, ahora está todo como mucho más respetuoso, sí. Digamos, pero bueno, yo me acuerdo que hace un par de años uno ponía el saturómetro arriba de la incubadora, y la incubadora sabemos que es una caja de resonancia,
o estaba la enfermera con el celular en la neo, o ponían música en la neo, digamos, y ya de por sí la voz humana a estos 60 decibeles que uno puede hablar, ya es demasiado para un bebé extremadamente prematuro, ¿no? Entonces me parece que eso es importante desde lo biológico como aclarar. Chicas, había otra pregunta donde dice, ¿la primera manifestación de musicalización intercomunicativa serían los latidos cardíacos de la mamá percibidos por el bebé intraútero? No. No. Cuando nosotros hablamos de la voz como objeto representado, a ver, el feto inútero está en un mundo sonoro continuo, diverso, variado. O sea, nos encantaría pensar que solo está ahí con ruidito de agua y tum, 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 pero no es así. Ni siquiera es lo que escuchamos cuando el obstetra nos hace escuchar, mirá cómo late tu bebé, y uno llora emocionada, pero el bebé tampoco está escuchando eso que yo estoy escuchando. Eso es una escucha diferida, entonces muy, digamos, contaminada de distintas emociones y demás. Así que no tiene que ver con eso. Nosotros hablábamos de la voz justamente porque la voz está totalmente tomada por las emociones. Nuestras voces tienen que ver, no es solamente en la capacidad de fonar. Entonces, la voz de la madre que aparece, desaparece, mucho, poco, con alta intensidad, con baja, eso va generándole al bebé una huella de una evidencia sensorial que cada vez que aparece ese fenómeno sensorial, que el feto no tiene ni idea que eso es la voz, pero suponemos, esto son hipótesis, que cada vez que la madre gestante fona y produce con su voz algo voluntariamente, está llegando una huella sensorial por resonancia interna y por resonancia externa. Del mismo modo que el feto percibiría la voz de las personas que hablan cerca de la madre y que puedan dirigirse a él a través de la panza. Entonces, esta doble situación es una unidad sensorial única y se relaciona, después conceptualmente, con la voz propia. Los únicos que nos escuchamos la voz como la escuchamos somos nosotros. Nadie más que nosotros escuchamos nuestra voz con esas características. No hay posibilidades de escuchar afuera de manera diferida la voz como nos la escuchamos cada uno. Es una singularidad sensorial de la que no podemos escapar. Súper interesante. Después, dice si se puede aclarar el concepto de que hay niños que hablan pero no comunican. Claro, porque el lenguaje es una cantidad justamente hablamos de la construcción expresiva, ¿no? Y el lenguaje verbal requiere de todas las manifestaciones expresivas que lo acompañen para poder comunicar en contexto, ¿sí? Yo puedo decir, qué lindo está el día, y te puedo decir, qué lindo está el día. Entonces, ¿cómo vas a percibir vos? ¿Cuál es mi versión de qué lindo está el día? ¿Cuál es la verdadera, digamos, ¿no? ¿Cuál es la...? O sea, nosotros tenemos que acompañar siempre para que la comunicación sea efectiva, tenemos que acompañar con todas las manifestaciones expresivas que se generan y que se construyen en el momento más temprano. Si eso no está, no va a haber otro. Las palabras van a... María Andrea, pensaba en los niñitos cuando recibimos pacientes chiquititos que por ahí no es que llegan porque no hablan, sino porque hablan poco o porque está demorado, y por ahí son niños que nominan todo. Entonces el chiquitín entra al consultorio, te dice los colores de todo, rojo, verde, amarillo, naranja, azul, cubo, cuadrado, círculo, te cantan pedacitos de canciones, ¿no? Y entonces uno... Escuchaste Taraca Lola, la vaca Lola, listo, ahí vamos. Pero cuando vos le preguntás, ¿querés una galletita? No te puede decir ni siquiera que sí. Entonces, es un niño que habla, pero no comunica, no se está generando la comunicación. Y a veces no dicen una sola palabra, pero no sé, te miran y te dicen, ¿ah?
y vos decías, bueno, acá hay una entonación, me está preguntando algo, no sé qué, no tengo ni idea qué me está preguntando, pero algo me está preguntando, porque hay mirada, porque hay un modo de dirigirse, entonces con eso tenemos que trabajar. Muy bien. Hay muchos comentarios de Inés Nis de San Luis. Uno de ellos dice que observa que cada bebé tiene su propio lenguaje corporal y expresivo con gestos que animan a sus padres a responder con su voz o apegos. Sí, está bien. ¿No? Está bien, porque hay algo de esto que es innato también. Hay muchos autores que dicen que esto es innato, inclusive hasta hay videos muy interesantes como para ver de cómo los bebés hacen ciertas vocalizaciones y hasta pretenden que el padre le responda afinadamente, e insisten hasta que el madre-padre no le responda en el mismo tono, en la misma melodía, o sea, insiste, o sea, persevera en eso, ¿no? O sea, esto es innato, entonces sí, posiblemente también vengan con cualidades expresivas propias. Claro. El tema es que se tienen que dar los ajustes entre ambas partes, la integración entre ambas partes. La próxima, yo ya digo la próxima podemos traer audios, para hoy no los preparamos, claro, pero hay muchas grabaciones donde sin necesidad de ver, uno puede escuchar cómo el bebé hace unos soniditos, y a lo mejor tiene 3 meses, hace unos soniditos y el papá le responde y se empiezan a ajustar, y no es cualquier cosa lo que está pasando ahí, es algo de ellos dos. Y otra cosa en esto es, nosotros tendemos a decir lenguaje expresivo y no lenguajes no verbales. Estar definiendo los lenguajes por lo que no son, digamos, es muy fácil definir las cosas por lo que no son. Entonces, lo ideal es hablar de lenguajes expresivos, sonoros, corporales, verbales. Perfecto. Otra pregunta muy interesante dice que si en niños sordos se puede hablar de musicalidad corporal. Bueno, nosotros tenemos un desarrollo, la musicalidad primordial, que fue el concepto que intentamos abrir acá, tiene funciones en el desarrollo humano. Una de las funciones de la musicalidad es corporizar. Nuestra posición es que es a partir de los elementos de la musicalidad que se construye el cuerpo y no al revés. No es que el cuerpo se sonoriza, sino que la sonoridad se corporiza. Es un concepto un poco complejo, pero claramente el cuerpo tiene sus tempos, sus ritmos, y se entrama con la sonoridad con la que nos vinculamos. Sí, y esto que también dijimos que no siempre es audible, pueden no estar escuchando, porque esta es una pregunta que nos hacen bastante también, ¿no? Sí. ¿Y qué pasa con los niños hipoacúsicos? ¿Qué pasa con los niños? Bueno, o sea, puede ser no audible, pero sí es perceptible. Bien. Otra pregunta de Alejandra, que dice, estos ajustes expresivos en esta experiencia sonoro-expresiva, ¿de qué forma, se podría manifestar la conexión entre ambos? Dice que al trabajar con familias con diagnósticos de TEA, se pregunta si se podría rastrear desde la musicalidad a estos primeros vínculos. Claro, sí, bueno, uno de los... nosotros trabajamos muchísimo con población, niños con ese diagnóstico. No siempre el diagnóstico coincide con lo que al niño le pasa, pero digamos que el diagnóstico de trastorno del espectro autista es un diagnóstico bastante generalizado, y por supuesto una de las vías de acceso tiene que ver con la trama entre la música y la musicalidad y con la escucha ampliada de esto. Que un niño con ese diagnóstico y a lo mejor con mucha perturbación cante, o sea, que yo lo escuche cantar, no quiere decir que esté cantando. Hay que ser muy cuidadoso con esto. A veces la repetición ecolálica hace que uno escuche y lo que está pasando es otra cosa. Hay que meterse, como decimos nosotros, en las desafinadas. Cuando desafina, ahí es donde está apareciendo el niño. Sí, bien. Sí, inclusive esto en las primeras diapositivas, nosotros cuando trabajamos con papás de niños con trastorno, con condición del espectro autista, nos encontramos cuando hacemos la anamnesis, ¿no? Con estas respuestas que a veces son muy llamativas, porque en realidad uno idealiza también lo que es la crianza, y ha pasado que te dicen, no, yo tenía una computadora arriba de la cuna y él se quedaba ahí, en la cuna debajo de la computadora. Y no lloraba y no pedía, no, porque él se quedaba, claro. O sea, se perdía en
en eso, ¿no? En tener la computadora sonando y con la cantidad de estímulos lumínicos, ¿no? Para un bebé. Y así fue toda todo su ser bebé, de este bebé que estuvo en tratamiento conmigo mucho tiempo, y fue muy impactante, y pudimos igualmente desandar, como que se construyó algo y hubo que destejer todo eso para volver otra vez atrás, ¿no? Y una de las cosas que pasó, un niño que no hablaba, pero una de las cosas que pasó, que cuando la mamá empezó a entrar en sintonía con algunas de las manifestaciones que este niño estaba haciendo, expresivas, él le dijo mamá, que fue la única palabra clara que dijo en muchos años, ¿no? O sea, fue muy emotivo, muy fuerte, inclusive hasta para la madre también, ¿no? Porque claro, fue como que se encontró con su hijo, nunca se habían podido encontrar. Eso pasa, eso nos pasa muchísimo en la clínica. Cuando abrimos la conferencia, cuando habló Constanza y habló de lo sutil, esto estuvo circulando todo el tiempo, ¿no? O sea, con lo sutil a veces es tan sustancial, pero tan sustancial que da cuenta de un montón de cosas, ¿no? Y de estas sutilezas es a las que, digamos, pretendemos, primero, concientizar y segundo, bueno, es nuestra materia de trabajo. Nosotros trabajamos con esa escucha sutil para poder también en la trama interdisciplinaria decir, no, mira, pero guarda que acá tal cosa, mira que acá está otro, porque también, bueno, hoy por hoy hay escalas como por ejemplo la escala de bebé, de detección de retracción emocional temprana, que requiere de mucha sutileza de los investigadores, de los que la aplican para detectar dónde hay una retracción emocional. A veces podemos ver un bebé acostado sobre una guitarra y nos parece hermoso, chiquitín que tiene 2 días y está acostadito ahí, el papá le canta con todo el amor del mundo, pero uno se puede imaginar la resonancia que tiene una guitarra, y cuando uno mira bien el bebé ni siquiera está casi como congelado. Entonces, claro, alguien que sabe te diría, mira los signos de retracción emocional que está teniendo esa criatura. Si el papá lo hizo una vez para el videito de Facebook, bueno, pero si todos los días lo pone en 2 horitas, le da la viola, por más hermoso que sea lo que está tocando, ese bebé lo está pasando mal y se está retrayendo. Porque, como dice un colega nuestro, lo mejor que hace todo ser vivo cuando está sobreestimulado es retraerse. De la ameba en adelante, todos se retraen ante lo adverso. Bueno, acá sería bueno tener muy presente esto, para ser muy cuidadosos con lo que se ofrece. Bien. Acá hay una pregunta. Porque una cosita, esto de la calma está bastante, circula muchísimo, ¿no? De hecho, hace poco hubo un evento académico en Paraguay, ¿no? Ale, ¿fue? Bien, ¿no? En Paraguay, sí. En Paraguay, y bueno, como que se ponía a un bebé escuchando música con parlantes a 30 centímetros, y el bebé supuestamente en una situación que en las fotos, lo habían fotografiado, y en la foto decía, ¡qué paz! ¿No? Oídos felices o algo así. Oídos felices se llamaba la presentación. No es por criticar, pero digamos, hay también una romantización de que parecería que nos da calma, ¿no? Y no sabemos qué nos pasa, no sabemos qué le pasa al bebé, no sabemos si realmente esa quietud y ese silenciamiento y eso tiene que ver con la calma. Con la experiencia placentera, con la experiencia, ¿no? de retracción. Con una experiencia placentera, claro, claro, exacto. Bien. Acá hay una pregunta que puede ser disparadora, algo que hemos estado hablando, que es de Lidia Giudice, dice, ¿la musicalidad tiene que ver con la capacidad del bebé de reconocer la voz de su madre entre otras voces femeninas? La musicalidad no es solamente la voz, ¿no? No es solamente la voz, lo mismo que la sonoridad no es solamente la voz. No. Es algo mucho más complejo. La voz es un componente muy importante de la sonoridad humana y es una manifestación de la musicalidad primordial, pero no es la única. El reconocimiento de la voz en situación directa,
bueno, habla de un reconocimiento del bebé que también puede tener que ver con el ritmo de la producción, con el tempo, con el patrón. Cuando a veces decimos, bueno, el bebé está reconociendo la canción que la mamá le cantaba. Nosotros no sabemos si reconoce la música en términos de un objeto estético, pero a lo mejor el patrón rítmico de la canción y las intensidades que manejaba la mamá cuando la cantaba, si son las mismas, hay algo que en su experiencia le puede parecer conocido y conecta. Lo que sí es importante ubicar, no sé qué pensaba con María Andrea, pero la respuesta de un recién nacido a la voz humana es un factor de humanización mucho más potente que la respuesta a cualquier sonido. No es lo mismo responder al Correcto. Sonido en general, el sonido del llavero, al sonido del sonajero, al sonido de algo que se cae, que responder a la voz humana. Después vamos por la de la madre, la de los cuidadores cercanos. A la voz humana en vivo además, ¿no? En vivo y dirigida. Mucha diferencia. La intención, cuando uno, una cosa es la voz humana de alguien que pasó al lado del bebé diciendo, che, alcanzame. Claro. Y otra cosa es alguien que, hola, hermoso, bienvenido. El modo en el que se le dirige eso, los bebés perciben la intención, como todos percibimos la intención con la que se nos dice vocalmente algo, ¿no? Claro. Hay varias preguntas más y felicitaciones, pero se ha repetido un poco de si ustedes pueden contarnos, por ejemplo, cuándo se debe derivar un paciente a musicoterapia o cómo es una sesión de musicoterapia. Y lo que pasa es que no sé, es posible en este momento como contar una sesión de musicoterapia, porque no sería posible. Sí, la indicación de musicoterapia, digamos, justamente, ¿no? Cuando vemos que hay una comunicación que suena con modos alterados, como... Sí, con los modos alterados, niños que suenan raro, ¿no? Niños que se repliegan expresivamente. Esto sí sería una indicación de musicoterapia. Yo puedo hablar que les derivo un montón de pacientes. Que hable la doctora Fatore. A ver. Bueno, no, yo por ejemplo derivo muchos niñitos con retraso del lenguaje en forma precoz, niños de 15 meses, estos nenes silentes que dice, o que cuenta Ale, estos niños que te miran intensamente y con la mirada te dicen todo, pero tienen un cierre sellado en la boca, estas familias parlanchinas, ¿no? Que tienen poco registro o que les dicen, bueno, no, es chiquito, ya va a hablar, ya me dijeron que va a hablar, que es el peor error que puede cometer un colega o la gente que está en medicina. Bueno, digamos, ese es uno de los casos. Después, los niños con parálisis cerebral son niños que responden muy bien a la sonoridad y al lenguaje sonoro musical. Uno ve cómo se van regulando en el transcurso de la sesión de musicoterapia, cómo relajan, cómo se conectan. Es otra de las patologías de las cuales solemos derivar. Y bueno, y también niños con la condición del espectro autista. ¿Qué más? Hay dos cositas que yo quería decir de esto que me parece que por ahí, a ver, es muy general, porque como dice María. Sí, pero bueno, me estoy acordando de pacientes claro, que he derivado. Pero sí. Hay dos cosas como principales. Una, lo que sí o sí tiene que haber en una sesión de musicoterapia es un musicoterapeuta. Yo sé por qué lo estoy diciendo, ¿no? Esto es fundamental. Punto uno. Y punto dos, en todas las etapas de la vida, porque la musicoterapia, nosotras estamos especializadas en infancia y en niños pequeños, pero hay musicoterapeutas especializados paliativistas, dedicados a personas mayores, o sea, hay musicoterapeutas en el ámbito educativo, o sea, tenemos un montón de ámbitos de ejercicio. Pero voy a hablar de infancia, que es de lo que yo sé. Cada vez
que uno, digamos, se da cuenta, percibe que hay mucha propuesta musical para lo que sea que el niño esté haciendo, aunque no esté haciendo musicoterapia, seguramente necesita musicoterapia. Es muy habitual que los niños pequeños requieran de música y musicalidad, ambas cosas, para poder entrar en una situación terapéutica. Los niños no van a tratamiento a sufrir, van a mejorar. Claro. Sea lo que les pase, sea lo que sea, que estén aislados, que estén endurecidos, que no se puedan mover, que tengan movimientos involuntarios, que estén encerrados, que estén demasiado activos, sea lo que sea que le pasa a un niño, no va a padecer el tratamiento. La música no es un refuercito positivo para que esté bien un ratito mientras sigo provocando. Entonces, muchas veces un abordaje en musicoterapia usa esa materia que es convocante. María Andrea lo dice siempre esto: entrar a un niño a un consultorio donde hay bastante espacio, pocas sillitas y mesitas, algunos instrumentos musicales, y es bastante difícil que un niño se resista. Lo que pasa es que hay que saber qué hacer con eso. Lamentablemente tenemos que ir cerrando un poco. Hay mucha gente conectada, así que estamos muy interesadas en todo lo que tienen para decirnos. Hay varias preguntas también, y bueno, desde mi lado también de neonatóloga nos interesa ver qué estrategias podemos usar. Yo sé que hay muchas que estamos investigando hace años de cómo incorporarlo a las neos, y por ahí tenemos algunos conceptos que no son del todo válidos ni correctos. Hacer un poco de refuerzo a esto de que es necesario un especialista para poder empezar a incorporar esto en nuestros lugares de trabajo, y que somos muchas las que estamos atrás, los actores de estas escenas, ¿no? Las enfermeras, las otras mamás, otros cuidadores que van a estar con estos chicos, niños y niñas en las NEO. Entonces, bueno, desde ese lado, ¿cómo nos pueden asesorar sobre cómo comenzar en este caminito desde la NEO específicamente? Justo, María, hay una pregunta que me llegó por WhatsApp, similar a la tuya, de Telvina Soria de Salta, que dice que por favor, si pudieran contar cómo pueden orientar y acompañar a los padres en la UCIN cuando cada uno quiere cantar o poner cajitas de música, videos y música de celulares, etcétera, cuando las incubadoras están muy cerca, ¿no? Pero bueno, son dos preguntas que están muy relacionadas con la de Mariana, digamos. Ahí hay que dar espacios de escucha, porque seguramente lo que necesitan esas familias grupal o individual, eso, bueno, cada musicoterapeuta que pueda, digamos, intervenir allí, pero ahí fundamentalmente lo que hace falta es lugar de escucha específica de eso. ¿Por qué la cajita de música? ¿Por qué esa cajita de música? Porque a lo mejor lo que necesitan es trabajar su musicalidad de otra manera, o ver cómo se va preparando para cuando el niño esté externado. Digamos, se pueden hacer otros procesos de trabajo que bueno, que hay que hacerlo. Yo por otro lado lo que les digo es que cada vez va habiendo más colegas que se interesan por el campo de la neonatalidad y la perinatología, así que bueno, yo espero que dentro de poco tiempo haya muchos musicoterapeutas incorporándose y colaborando y escuchando, y bueno, ahí Lidia haciendo quiere trama hacer interdisciplinario. En todo el país, porque la realidad es que nuestra función principal como equipo de salud interviniente en este caso es ofrecer la mejor intervención posible al recién nacido prematuro. Entonces, bueno, nosotras por supuesto creemos que cuanto más musicoterapeutas estén participando, estén dentro de las unidades de cuidados neonatales o asesorando tal vez inclusive desde afuera, pero digamos que sea el oído experto, ¿no? El oído, la escucha experta, creemos que eso es como un paso más que se da para alcanzar la mejor intervención posible. Lidia, estás desmuteada. Sí, bueno, ¿qué tal? Hola a todas. Hola. A todos, perdón, que por ahí hay varones. Bueno, yo que tuve la suerte de trabajar un tiempo con María Andrea y verla en el Elizalde y demás trabajar, me acuerdo de aquellos tiempos en los que se creía que poner una radio adentro de la incubadora estaba bueno para que el bebé vea cómo hace María Andrea. Claro, Lo vimos.
Y me quedé pensando en esto de la especialización, que por supuesto es imprescindible. O sea, uno no puede ejercer nada que tenga que ver con la salud sin estar especializado. Y eso me lleva a ver también lo que es la lucha de las terapeutas ocupacionales, del grupo de los terapeutas ocupacionales para que les reconozcan la profesión y la especialidad. Y no necesitamos irnos muy lejos. Los médicos seguimientólogos somos reconocidos. ¿Alguien tiene en cuenta la capacitación que hay que tener para hacer seguimiento de alto riesgo? No. O sea, hoy justo discutíamos buenamente con mi amiga Pato Fernández y hablábamos de que hay leyes, hay políticas y demás, pero que no se cumplen. Entonces uno chicos. Cualquier peregrino que se le ocurra puede decir que aplica musicoterapia. Sí, es así. Cualquiera que se le ocurra aplica masajes como una terapeuta ocupacional. Claro, o como... Entonces, claro, yo creo que eso es algo que desde la Sociedad Argentina de Pediatría y desde el grupo de seguimiento tenemos que hacer el máximo esfuerzo para que eso se revierta, porque es increíble. A mí no se me ocurre que uno solo de los que pone un seguimientólogo, un musicoterapeuta, una terapeuta ocupacional que no está capacitada, no se me ocurre que uno solo entre a un quirófano si lo va a dormir el residente de primero de anestesia. No me lo imagino. Y sin embargo, se pierde este concepto de que quien no sabe no puede hacer lo que no sabe. Primero tiene que aprender y después tiene que hacerlo. Así que creo que desde la Sociedad de Pediatría debiéramos en el grupo de seguimiento impulsar la capacitación, impulsar que no cualquiera puede hacer cualquier cosa y, por supuesto, el respeto hacia la especialización de la interdisciplina, que es fundamental, porque si no después vemos desastres a largo plazo. Nada más eso quería decir, porque me inspiraron con todo lo que dijeron de las capacidades. Gracias, Lidia. La perspectiva ética y bioética. Correcto, ¿no? Claro. No, y además algo también relacionado a lo que dice Lidia, las incumbencias profesionales, ¿no? O sea, me parece que, bueno, esto lo hablamos siempre con María Andrea, lo de las incumbencias profesionales y nada, porque casi todos los terapeutas utilizan la música como un recurso lúdico terapéutico, ¿no? Y por ahí, bueno, esto, si quieren lo aclaran ustedes, que son las especialistas, pero bueno, ¿no? Es un tema profundo, pero bueno. Sí, no, para que no quede, o sea, la música es de todos y no es de nadie, la música. Ahora, eso nosotros siempre le decimos, la música no es, o sea, no es de nadie, es de todos, todos tenemos música en la punta de nuestros labios y de nuestros cuerpos y es lo mejor que nos puede pasar porque somos seres humanos y cuando estamos con otros en situación de atención nos habita. Pero cuando la música es una intervención en salud, ahí es competencia del musicoterapeuta. Una cosa es que yo sea musical y diga, hola Pedrito, ¿cómo te va? Y otra cosa que yo diga, bueno, para Pedrito yo lo voy a recibir con esta canción y después le voy a hacer cantar tal cosa y le voy a dar la pandereta. Bueno, ahí ya estoy haciendo una intervención. Y ahí eso ya es campo competencial del psicoterapeuta. Bueno, yo una última preguntita y cortamos. No, porque es como frecuente de ver esto. ¿Qué es el efecto Baby Mozart? Te dije que la iba a hacer. Y María cierran ustedes. Una estafa. El Baby Mozart es una estafa. Revisen en Disney la cantidad de juicios multimillonarios que tuvo Disney por el Baby Mozart. Los bebés que escucharon Mozart no fueron ni más lindos, ni más buenos, ni más inteligentes que los demás. Es un fraude.
no existe como tal, digamos. Está bueno, la música, si nos gusta, está buena, y compartir la música con los hijos está bueno, pero bueno, depende cuándo, cómo, en qué momento, esto que yo decía antes, ¿no? Bueno, la música también se usó para torturar, y se usó música clásica de la buena, no se usó ruido. Hay un concepto de ruido también, ¿no? O sea, el ruido es el sonido no deseado. Entonces, si a mí me obligan a escuchar AC/DC ahora, en este preciso momento, en el balcón de mi casa, para mí va a ser un ruido. Y si me lo pones en otro momento, me encanta, porque me encanta procesado, pero en otro momento que yo estoy dispuesta a hahacerlo, no en este momento. Entonces, el Baby Mozart tiene un poco de esto, ¿no? O sea, fue un estudio que hicieron, y el señor que eligió que escucharan Mozart para ver si le salían más rápido los ejercicios de aritmética, no sé qué, eligió Mozart como podría haber elegido cualquier cosa, y el grupo control no escuchaba nada. Fue una prueba que se hizo. El grupo control no escuchaba nada y hacía los mismos ejercicios, y el grupo de investigación lo hacían escuchando Mozart, y el grupo que investigó tuvo mejores resultados que el grupo control, pero no sabemos ni cuántos fueron. Eso es como esas investigaciones que son el 50% y eran 10. Claro. 50% 10 lo que queda en la investigación, ¿no? La investigación se cae a pedazos. Y Mozart, ¿por qué? Porque a mí me gusta, porque es música clásica. No, eso, un poco agradecerles desde el grupo de trabajo de seguimiento perteneciente al CEFEN. La verdad que la charla fue maravillosa. Estuvo en un lenguaje sumamente coloquial, como se los pedimos, apto para neonatólogos y neonatólogas, que desentendemos bastante de estos temas. Creo que hubo muchas preguntas, porque fue una charla innovadora, digamos, dentro del grupo de trabajo de seguimiento. Esperamos que a todos les haya servido algo para la práctica cotidiana. Yo estoy feliz de que hayan podido dar esta charla. Creo que es un tema sumamente importante, y que lo trabajamos desde el minuto cero en la prevención, ¿no?, de estas dificultades en la comunicación en los niños de alto riesgo. A mí me encantó compartir esta experiencia y esta única charla de la Semana de la Prematurez de la SAP con los chicos, con Constanza, con Juan Pablo, con Ale, con Mariana. La verdad que fue un lujo, chicas, tenerlas. Es un lujo poder trabajar con ustedes, pero eso me lo dejó para mí. Pero bueno, nada. Nosotros envidiamos. Muy, muy contentas. Mariana o Ale, si quieren hacer algún comentario, Juan Pablo, Consti. La última, antes de cerrar, que me pareció muy interesante en esto de la pluralidad que estuvimos hablando antes y después, un comentario desde Salta, donde recalca que ellos trabajan con poblaciones indígenas y que usan esta temática de intervención en el lenguaje como idioma y como expresión por parte de la madre. La verdad que es muy interesante. Lo intercultural no puede estar por fuera de todas las intereses. Ale. Gracias, un placer. No, sí, la verdad que muchas gracias. Perdón, que queríamos decir esto porque nos pareció muy lindo esto de lo que hablaba la gente de Salta y lo intercultural. Pero bueno, más que nada agradecerle a todos los que estuvieron. Yo sé que es un esfuerzo importante estar en una charla, y más con tantas charlas que hay, pero nos pareció con las chicas que era un tema bastante interesante, y ni hablar, bueno, la exposición. Así bueno, lo esperamos para la próxima. Bueno. Juan Pablo, ¿querés decir algo antes de cerrar? Tenemos un minuto más. Está muteado, ya te entendí. Ahí. Está. Sí, no, bueno, súper interesante y súper atractivo, le decía a Majo en el chat del teléfono, para no interrumpir. Aprendí un montón, fueron muy claras y me fueron llevando, y fui pudiéndolas entender lo que me querían decir, así que a mí me sumó muchísimo. Te agradezco, Majo, Alejandro, Mariana, la verdad, muy agradecido, en serio, sinceramente. Bueno, buenísimo. Las que la quieran volver a escuchar, convocaremos otro espacio, o alguna de nuestras reuniones del grupo de trabajo,
o si quiere el CEFEM también, alguna de las reuniones de algún grupo específico de trabajo, las chicas siempre están dispuestas a colaborar y a enseñarnos un montón de cosas importantes. Bueno, gracias a todos y a todas, nos despedimos. Aplauso para las chicas, la verdad, divinas. Gracias. Y gracias a todos los que pudieron estar hoy. Les comentamos que la charla la estamos grabando y que después va a ser subida a la página de la Sociedad Argentina de Pediatría. Buenísimo. Gracias. Bueno. Bárbara, muchas gracias.